Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Mucha gente quería escuchar lo que Jesús estaba enseñando. La palabra de Dios que Jesús enseñaba a la gente es la misma que nosotros les estamos recordando a ustedes. El mensaje de Dios para la humanidad no cambia. Dios quiere que ustedes escuchen atentamente, así como esas personas escuchaban a Jesús. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Este hombre tenía la mitad del cuerpo paralizado, no podía caminar ni hacer nada para sanarse a sí mismo. Ningún doctor pudo hacer nada por él, los religiosos de su país nada podían hacer. Esto nos recuerda la incapacidad de todo ser humano. Nadie es capaz de librarse así del gobierno de Satanás, del pecado que controla su vida, ni del castigo por sus pecados. Ustedes no se pueden liberar a sí mismos. Yo no puedo liberarlos. Ninguna religión o ministro religioso puede librarlos. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres trajeron a su amigo enfermo, al único que podía ayudarlo. Los judíos construían sus casas con techos planos, los cuales estaban hechos con vigas, cubiertos con esteras de caña y una capa de arcilla o tierra. Sobre estas esteras, con frecuencia había una escalera por afuera que conducía al techo. Estos hombres subieron a su amigo enfermo al techo de la casa, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron en su camilla justo enfrente de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio que estos hombres creían verdaderamente en él, y perdonó los pecados del hombre. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Aunque estos hombres no dijeron nada, Jesús sabía lo que estaban pensando. Estos hombres estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados, pero estaban equivocados al decir que Jesús había cometido el pecado de blasfemia, puesto que Jesús es Dios. Él tenía la autoridad para perdonar a la gente sus pecados. Los escribas no creían que Jesús era Dios, pensaban que Jesús era solo un hombre común y corriente. Por cierto, tiene un religioso o cualquier otro hombre la autoridad de escuchar y perdonar pecados. No solo Dios puede perdonar pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús demostró su poder divino, sanando completamente al enfermo. La gente estaba asombrada y alababa a Dios. El hombre se fue feliz por ser sanado, pero sobre todo porque todos sus pecados habían sido perdonados. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
Jesús llamó a Leví para que lo siguiera como uno de sus discípulos o aprendices. Leví se llamaba también Mateo. Cuando Jesús lo llamó para que lo siguiera, estaba trabajando para los romanos, recaudando impuestos de su propia gente, los judíos. Como trabajaban para los romanos, por lo general, los recaudadores de impuestos eran odiados y despreciados por los judíos. Además, muchas veces ellos eran hombres corruptos y codiciosos que hacían pagar a la gente más impuestos de los que debían pagar. Ellos guardaban este dinero adicional para sí mismos. Y levantándose le siguió. Mateo cambió su forma de pensar acerca de sí mismo, su pecado y la palabra de Dios. Se puso de acuerdo con Dios y confió en el Salvador, a quien él había enviado al mundo. Varios años después, Mateo escribió uno de los libros del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo le dijo lo que debía escribir. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los escribas y fariseos eran religiosos muy orgullosos, creían que eran mucho mejores que los demás, porque ayunaban, oraban y hacían muchas obras para tratar de agradar a Dios. Ellos no comían con gente que no fuera judía, y menos con prostitutas y recaudadores de impuestos, a los que consideraban muy pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús les dijo a los escribas y fariseos que la gente que se cree sana no necesita un doctor, pero él vino a buscar a los pecadores enfermos. Jesús no vino a salvar a la gente que están sin pecado o que se creen suficientemente buenos para que Dios los acepte. Vino a decir a los pecadores que cambien su forma de pensar acerca de sus pecados y vengan a Él. Jesús llamó a todos los que están de acuerdo con Dios, que son pecadores desvalidos, para que confiaran en Él como su Salvador. Ya te has dado cuenta de que eres pecador, que has violado las leyes de Dios, estás condenado al castigo eterno y que solamente la misericordia de Dios puede salvarte. Si lo reconoces, entonces, Jesús dijo que Él vino al mundo para ser tu Salvador. Esta historia continuará. No olvides suscribirte para apoyarme a subir más audiolibros y textos bíblicos. Muchas gracias.